En el vídeo de hoy voy a hacer un resumen de las pandemias más importantes en la historia del ser humano. Todas ellas se produjeron después del año cero, así que se puede decir que son relativamente recientes. Las razones por las que antes de esta fecha no hubo pandemias tan devastadoras era porque había una agricultura y un avance tecnológico menos desarrollado, y por consiguiente había un número inferior de seres humanos, y por consiguiente en los asentamientos humanos había menos cantidad de excrementos y de gente muerta, y por consiguiente menos cantidad de roedores que propaguen enfermedades, que fue lo que hizo que cayese la esperanza de vida en picado, ya que cuando el ser humano era nómada, los seres humanos que sobrevivían podían alcanzar perfectamente los 50 años, pero con la llegada de las grandes pandemias, la esperanza de vida cayó a los 20-30 años. El comercio y las guerras sí que estaban presentes antes del año cero, pero como digo, sin tanta tecnología, le era más difícil al ser humano recorrer largas distancias y por tanto propagar enfermedades a la gente de los territorios, la cual no tenía defensas adaptadas a las enfermedades de fuera, debido a no haber convivido con ellas. Los datos que voy a ofrecer sobre las pandemias son estimaciones. Lógicamente no son datos exactos, ya que habría que haber estado allí en aquel momento para saber las cosas con certeza. Lógicamente, cuanto más se retrocede en el tiempo, menor es la precisión de los datos. Pero vamos ya con las pandemias. El sarampión es una enfermedad que mató a mucha gente a lo largo de la historia y que sigue matando a día de hoy, pero a una escala mucho menor gracias a las vacunas. Pero como no causó una oleada de muertes en un territorio en un periodo de tiempo determinado, no lo he incluido en la lista. Las pandemias las iré nombrando cronológicamente, de más antigua a más reciente. Vamos a ello. La peste antonina del año 165 al año 180 después de Cristo fue la primera pandemia importante de la historia, la cual afectó al Imperio Romano, que por aquel entonces estaba formado por Europa, el norte de África y Oriente Medio, matando a unos 5 millones de personas, que sería el equivalente al 10% del Imperio Romano de aquel entonces. Se extendió hasta Elda los 100.000 soldados que regresaban de la guerra pártica de Lucio Vero en Mesopotamia. Se cree que fue causada por la viruela, aunque igual pudo ser causada por el sarampión. No se sabe con certeza. La plaga de Justiniano del año 541 al año 549 después de Cristo afectó al Imperio Romano de Oriente, matando a unas 30-50 millones de personas, que sería el equivalente al 20% de la población mundial de aquel entonces. Empezó en Constantinopla, la actual Estambul, una ciudad de 800.000 habitantes por aquel entonces, que perdió al final de la epidemia el 40% de su población, y hubo momentos en los que había por las calles más muertos que vivos. Se expandió por Europa, África y Asia, debido al comercio, convirtiéndose en la primera pandemia global de la historia. El nombre de la pandemia viene del emperador romano Justiniano I, que dirigía entonces el Imperio Bizantino y fue afectado por la enfermedad, pero sobrevivió. La causa de la pandemia fue la peste bubónica, que ahora explicaré, ya que también es la protagonista de la siguiente pandemia. La peste bubónica del año 1347 al año 1353 asoló Europa, y fue la pandemia más mortal de la historia, matando entre 75 y 200 millones de personas, que sería el equivalente a un tercio de la población europea de aquel entonces. Apareció en Asia Central en 1346 y se expandió a través de la ruta de la seda por Europa y África. A Europa llegó en 1347, en la ciudad de Messina, que está en Italia, al introducirla a los marinos del puerto, y se extendió muy rápidamente, matando a mucha gente hasta el año 1353. Siguió matando hasta 1361, pero más lentamente. La enfermedad era altamente infecciosa y eso provocó el caos social y el hambre, haciendo que la península ibérica perdiera un 60-65% de su población y que la población europea se redujese de 80 a 30 millones de personas. El origen de la enfermedad lo provocó la bacteria Yersinia pestis y se transmitía a través de las picaduras de las pulgas de las ratas, que se hallaban en los barcos mercantes, al convivir con las personas en las ciudades, y luego bajaban en los puertos a infectar nuevos territorios. Los infectados padecían fiebre alta y manchas, ampollas y bubones por todo el cuerpo. El impacto de esta pandemia hizo que se tomasen medidas extremas de control de infecciones, teniendo muchas veces que desterrar o matar a los infectados. La peste negra impulsó una innovación clave, la cuarentena, que aparecería en 1777 en Croacia. La viruela del año 1520 devastó México, matando unas 56 millones de personas. Cierto es que la viruela ha estado presente a lo largo de la historia y ha matado unas 300 millones de personas en todo el mundo. Fue una enfermedad infecciosa causada por un virus llamado variola,
que estuvo presente en las sociedades humanas durante siglos desde la época romana. Con la conquista europea de América hizo estragos, siendo un factor determinante en la caída del Imperio azteca. Era muy contagiosa, se transmitía por fluidos corporales y por contacto directo, y causaba una enorme mortalidad, con tasas de mortalidad del 30% o más en algunos sitios. Además, no existía cura contra sus síntomas. Producía erupciones muy dolorosas en la piel, pústulas, fiebre y deshidratación. La viruela afectaba sobre todo a niños y recién nacidos, siendo durante mucho tiempo uno de los principales causantes de mortalidad infantil. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela, y un tercio de los supervivientes desarrollaban ceguera. En 1717, Mary Montagu, una escritora británica, durante su estancia en Turquía, observó que las mujeres que ordeñaban vacas no contraían la viruela. Los animales estaban infectados con la viruela bovina, que era una variedad de viruela más leve, que al contagiarse a las granjeras las hacía inmunes a la mortal viruela. Entonces a Mary Montagu se le ocurrió clavar agujas a su hijo con el pus de la viruela que tenían las vacas. Pero su técnica acabó siendo rechazada y muchos médicos en Inglaterra no confiaron en su método. Fue en 1796 cuando Edward Jenner, un médico compatriota de Montagu, confirmó las observaciones de la escritora, inoculando el virus de la viruela bovina a un niño de 8 años. El pequeño tuvo fiebre durante un par de días, pero no desarrolló ninguna infección grave, ni mostró ningún síntoma de viruela. Después de eso, se descubrió que ese niño era inmune a la mortal viruela. Estaba sonando en Europa. Así nació la vacuna, que derivaba el nombre de vacuna precisamente del ganado de las vacas, de lo que se extrajo la cepa que permitía inmunizar al ser humano contra el virus. Aún así, la viruela siguió siendo un problema importante en países en vías de desarrollo, hasta que las primeras campañas de vacunación mundial impulsadas por la ONU llevaron a su erradicación en 1977. La viruela es una de las dos únicas enfermedades, junto a la peste bovina, que el ser humano ha conseguido erradicar mediante la vacunación, aunque sigue habiendo muestras del virus guardadas en laboratorios. Así que sigue siendo un peligro latente que está ahí y que puede ser utilizado en algún momento como arma de guerra por algún gobierno. La fiebre hemorrágico viral del año 1545 al año 1548 fue una enfermedad provocada por la bacteria Salmonella enterica, la cual se transmitía a través del agua y de los alimentos, afectando a los nativos de la Nueva España, tras la llegada de los conquistadores españoles, matando a unas 15 millones de personas, que sería el equivalente al 80% de la población nativa de esa zona. Entre el año 1519 y el año 1600, la población indígena de México pasó de entre 15 y 30 millones de personas a 2 millones. Este paso demográfico fue debido a una serie de epidemias de diversas enfermedades, hasta ese momento desconocidas para los nativos, entre ellas la viruela, el sarampión, el coccolizli, la parotiditis y el tifus. En esta catástrofe demográfica también tuvieron culpa el hambre, la esclavitud, la explotación y el alcoholismo. La enfermedad provocaba fiebres altas, fuertes cefaleas, vértigo, lengua seca y negra, orina oscura, disentería, dolor abdominal y torácico, delirios, convulsiones, diarrea y hemorragia abundante por nariz y oídos. Los enfermos tenían excesiva sed. A los 2 días enloquecían y a los 3-4 días sufrían una muerte dolorosa, aunque rápida. La tercera pandemia de peste bubónica empezó en China y luego se extendió por toda Asia, en el año 1855, estando activa hasta el año 1959. Mató a unas 12 millones de personas, siendo la India, Mongolia y Manchuria las zonas más castigadas. Se expandió debido al movimiento de la mano de obra china, para el comercio del opio y para explotar la creciente demanda de minerales, principalmente cobre. La gente llevaba consigo las pulgas y las ratas a otras ciudades, y eso es lo que provocó el brote. También contribuyó a aumentar los contagios. La guerra separatista de los musulmanes contra los gobernantes manchúes de la dinastía Qing, en un movimiento conocido como la rebelión de los Pantai, que provocó desplazamientos masivos de tropas y migraciones de refugiados. La gripe española, que se produjo en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, al extenderse el virus por todo el mundo, al compás de las tropas militares,
Durante los años 1918 y 1919 fue la última gran pandemia a la que se enfrentó la humanidad, de manera colectiva. Mató a unas 50 o 100 millones de personas, es decir, un 6% de la población mundial de aquel entonces. Además infectó a unas 500 millones de personas, es decir, un tercio de la población mundial. Y entre un 10 y un 20% de los infectados murieron. La gripe se originó en un hospital militar de Estados Unidos. Sin embargo, los gobiernos de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial censuraron los datos de la pandemia para no desmoralizar a la población. Y eso hizo que el primer sitio donde se informara de la pandemia fuera España, que no participaba en la guerra, por lo que el sobrenombre de española llegó para quedarse. La pandemia la causó el virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, que a diferencia de las gripes conocidas hasta el momento, no afectaba sobre todo a niños y ancianos, sino también a jóvenes y adultos con buena salud. Los síntomas de esta enfermedad eran fiebre alta, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea y vómitos. Aún así, la mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia lo hicieron a causa de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había suficientes medicamentos debido a la guerra. Sin embargo, en el verano de 1920, el virus desapareció debido a la inmunidad del grupo. El SIDA es un virus que apareció en el año 1961 y que sigue activo a día de hoy, aunque con una tasa de mortalidad mucho más baja, debido a que, aunque a día de hoy no exista cura que elimine del todo la enfermedad, sí que existen diversos tratamientos, como por ejemplo los antirretrovirales, que permiten hacer vida prácticamente normal a los enfermos, protegiéndoles de las infecciones y aumentando considerablemente su esperanza de vida. Sin embargo, el alto coste de los medicamentos hace que el SIDA siga siendo una pandemia terrible en los países poco desarrollados. En 2018, casi medio millón de personas murieron por SIDA solo en África. En total, hasta el día de hoy, ha matado a unas 36 millones de personas. El SIDA en sí no mata, sino que destruye el sistema inmunitario, haciendo que el ser humano pierda su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades. Es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales como semen, secreciones vaginales, leche materna o sangre. Por tanto, es un sistema de transmisión mucho menos eficaz que la gripe, pero el desconocimiento inicial hizo que se extendiera con mucha rapidez. Es probable que el virus saltara de los chimpancés a los humanos en África, en un proceso que se conoce como zoonosis, aunque no se descarta que se crease artificialmente en un laboratorio. Y en cuanto al coronavirus, pues es una de las enfermedades más contagiosas al nivel de la rubeola, la tos ferina o la mortal viruela, pero en transmisión aérea está muy por debajo del sarampión y de la varicela. Así que está muy lejos de ser la peor enfermedad a la que la humanidad se haya enfrentado. Y la han clasificado como pandemia porque afecta a muchos países, debido a la globalización. Pero en cuanto a contagios, pues es verdad que hay muchos, pero desde luego no lo suficientes como para catalogarlo como pandemia, diría yo, ya que no contagia a la mayoría de las personas de un territorio. Aparte de que aunque haya matado a unas 2,5 millones de personas en todo el mundo, también hay que tener en cuenta que la población mundial de hoy en día es muy superior a la que había siglos atrás, y por tanto la tasa de mortalidad por coronavirus es bajísima, como para montar todo lo que han montado con este circo. Este es un virus que se comporta como una gripe común o como poco más que una gripe común, en el 99% de los casos. Y vas por la calle y si no fuese por las mascarillas y las tiendas cerradas, nadie diría que hay una pandemia. En todas las pandemias gordas que han habido a lo largo de la historia, veíais a mucha gente muriéndose por las calles. Y es por eso que mucha gente joven duda en vacunarse, porque no lo ven necesario. Y temen a que un político, para el que como individuos no le importamos, nos quiera hacer algún mal metiéndonos a saber qué. Ya que la han creado hace poco la vacuna y ya la están inyectando a toda la población, sin haber esperado el plazo para ver si tiene efectos secundarios a largo plazo. Si al salir a la calle viese feo el asunto, con la gente más asustada, pero no asustada como están ahora, te ves malas caras, pero más que por el miedo al contagio, por el miedo a lo que pueda venir a corto plazo. Y con un gobierno que no parase de construir hospitales por todos lados, teniendo que recortar en asuntos públicos para así dar un mejor servicio sanitario, y a pesar de ello las urgencias estuviesen colapsadas, yo sería el primero que querría que me vacunen, a pesar de no ser persona de riesgo.
pero no es lo que veo. Lo que veo es que hay un gran porcentaje de la población que hace vida normal y un gobierno que no hace hospitales y que sigue gastando el dinero público en las mismas cosas de siempre. Así que no me tomo muy en serio el tema del contagio en lugares al aire libre, por mucho miedo que sigan metiendo por la tele. Pero eso es todo. Considero que hay que dar libertad a la gente para que decidan si quieren vacunarse o no, sin que el gobierno interfiera. Y si me preguntáis por las incógnitas, pues sé lo mismo que vosotros. Un saludo.